Egunon, 4 de octubre. Y vámonos al pasado. 4 de octubre de 1934, en el Estado español, Alejandro de Lerroux ordena formar gobierno a la CEDA. Esto dará lugar a la Revolución de Octubre de 1934. Pongamos el contexto. El contexto es que en el año 1933, 2 años después de la instauración de la Segunda República Española, después de que en el año 33 ganaran las denominadas derechas, se produce una situación complicada en la que se trata de impedir a la CEDA, que se la situaba en la esfera del fascismo, debido a que el líder carismático Gil Robles de la CEDA estuvo presente en la inauguración del mandato de Hitler, dicen, en el año 33 en Berlín, y estaba cercano al señor canciller Dollfuss, que luego, en Austria, que luego sería apartado por la invasión alemana, porque era fascismo propiamente austriaco, pero entre fascismo austriaco y nazismo alemán, pues el que se sobrepuso fue el último. Bueno, pues el asunto está en el que les acusaban de fascistas a los de la CEDA y a ser gente de extrema derecha y contrarios a la democracia y a la república, y que no podían estar, por tanto, como parte del gobierno republicano, porque eso sería destruir la república y destruir todo lo que creían. ¿Por qué? Pues porque en buena medida cuando Niceto Alcalá Zamora, Azaña y toda la gente que era de centro derecha republicana, en parte republicana sobrevenida porque venían de otras relaciones en el tiempo del bipartidismo de la bicefalia entre liberales y conservadores, como había contemplado Cánovas del Castillo cuando estableció la Constitución de 1876. El asunto estriba en el que, tras la ruptura del marco mental y conceptual y político, en parte por el desastre del anual y la confraternización de Alfonso XIII con el Mussolini español, Primo de Rivera, que dio un golpe en el 11 de noviembre o fue de septiembre, a finales del año 1923, y estuvo hasta la dimisión de este en el año 1930, cuando estaba planeando en parte hacer una espantada al rey y a montar su propia república. Luego vino la dicta blanda de Berenguer y luego la dicta super blanda del almirante Aznar, y la espantada del monarca, porque ya no tenía ningún soporte ni apoyo y probablemente habría ido a una guerra civil que habría perdido. La derecha le dijo que ya no le iba a apoyar, y gente como Romanones o la Guardia Civil le dijo que usted ya no es nadie porque no le reconocemos, con lo cual salió por Cartagena y se proclamó la República. Llegaron a una forma de establecer un juicio político en el Congreso en el que se oficializó la supresión de los cargos monárquicos a todos los Borbones y su descendencia, lo cual creo que no sé si el franquismo lo retiró o se ha revocado en algún momento, lo cual sería interesante, por lo menos desde un punto de vista histórico. Pero volvamos al año 1934, en el que tenemos a las derechas habiendo ganado las elecciones, todo lo limpiamente que se puede establecer, después de haber establecido el voto femenino con Indalecio Prieto o Victoria
Kent, que eran diputados socialistas, estando en contra del voto femenino porque las derechas iban a ganar y arrasar, porque les iban a llevar el voto los clérigos y los maridos a las mujeres, a las sufridas mujeres les iban a dar el voto los maridos y los clérigos para que votaran las derechas, y supuestamente los hechos les dieron la razón a los que se oponían, como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco o Clara Campoamor, que estaban decididos a que reconocer el voto de la mujer aunque vayan a votar al mismísimo Satanás, porque es un derecho reconocido, que debe haber una igualdad y que todos tengan los mismos derechos y obligaciones. Bueno, pues el asunto está que llegamos a ese año en el que, después de que en el año 31 las izquierdas llegaran a la República diciendo que eran las revolucionarias y que la República era la revolución en marcha, y transuntamente hacer una simbiosis en el que supuestamente izquierda y república venían a ser sinónimos, y la revolución y la república también un poquito, no había un relato en el que las derechas que habían confluido en el entorno republicano se sintieran a gusto dentro del marco republicano, y no había en cierta manera la disponibilidad o la proximidad de la posibilidad de una reforma dentro de los cauces de la ley para que los republicanos de derechas la sintieran la república como más propia, y ante cualquier posibilidad de cambio siquiera menor, los republicanos de izquierdas sintieron que era un ataque contra la propia república, la misma existencia de un gobierno de derechas en el que participara la CEDA con ministros. Y por tanto se da esa circunstancia en la que en octubre del año 34 se produce un sublevamiento, un levantamiento, una revuelta contraria a la república, tratando de salvar la república atacando a la república. Bien, es cierto que no es el primer ataque contra la República, porque en el año 1932, el general Sanjurjo intentó una intención golpista, y es cierto que en cierta manera hay gente que viene a intentando molestar, atacar o planear derribar la República desde el espectro de la derecha y del espectro de la izquierda, desde prácticamente el mismo día en el que se instaura. ¿Por qué? Pues porque en buena medida no había demasiados republicanos convencidos de que la república como modelo institucional pudiera tener contenido bipartidista o bicampo ideológico, o de todo el espectro dentro del cual pudieran darse luchas ideológicas o luchas partidistas, pero con un marco general común que pudiera acomodarse, como sucedía en otros países republicanos, pudiera llamarse Francia, Estados Unidos, y no es conveniente hablar de Alemania en ese momento porque evidentemente la República de Weimar había sucumbido al nazismo en el año 33. Pero conceptualmente se entiende pues cuando en la Tercera República, cuando se producen los ataques contra el señor Dreyfus, el Partido Socialista, antes, hasta prácticamente en 1968-70, la sección francés de la Internacional Obrère, la SFIO, tuvo que superar un dilema en el que ellos estaban por otra cosa, pero debido a los ataques de la derecha contra la República, que no atacaba lo suficientemente duro a los defensores de Dreyfus, a los defensores de los que supuestamente estaban socavando los pilares de la República Francesa, acabó por entender que defendemos la Tercera República, digo los del SFIO, los socialistas franceses, o tendremos un régimen mucho peor que este de la Tercera República enfrente. Es decir, acabaron por entender que la República Francesa, la Tercera República, era un régimen que les amparaba a todos, incluidos a los socialistas del SFIO, y que debían de participar dentro. Era difícil, en el marco de la Segunda República Española, que se diera una reflexión como esta en las mentes de los españoles o de los partidos españoles, en tanto en cuanto la forma de los caciques de primer tercio del siglo XX, que venía ya del siglo XIX, estaba bien desarrollada, en tanto en cuanto la cooptación desde arriba de los regímenes, en tanto en cuanto las elecciones no eran para elegir a alguien,
sino para justificar el cambio de un turnismo en el que una vez estaba uno y otra vez estaba otro, y se daba una estabilidad ficticia en la que en buena medida, hasta la llegada de los equipos especiales, lo que luego serían llamados los funcionarios, había una disolución de todos los entramados y se despedía a todo el mundo, desde el ministro hasta el ujier, hasta el portero del ministerio, y eso era el modelo en el que el turnismo se expresaba, en el que no había estabilidad, no había continuidad, pero había una falsa forma de llevar los asuntos de gobierno entre unos y otros. Y por tanto, pues era difícil que después de la dictadura de Primo Rivera y todas las consecuencias, el turnismo, el caciquismo y todo eso, llegara a un consenso en el que todas las partes o una mayoría importante viera a un régimen como propio. Y por tanto, dentro de incluso la Segunda República, con pocos republicanos de verdad, la cosa se fue increciendo hasta que llegó este momento de octubre del año 34, en el que en las insurrecciones de las izquierdas, supuestamente para defender la República, dieron munición o contribuyeron a que las derechas se sintieran agraviadas y formaran el Frente Nacional, el Frente Patriótico, que se enfrentó al Frente Popular en el febrero de 1936. Con lo cual no digamos, porque sería falsario decir la Segunda República llegó a la guerra, o que la guerra empezó en octubre del 34, eso sería insultar a la inteligencia, a la memoria colectiva de todos los seres humanos, incluidos los españoles, pero se puede decir que mojones y jalones como el de octubre del año 34, ya sea en Asturias o en Cataluña o en otros lugares de la geografía del Estado español, contribuyeron importantemente, no sé si decisivamente, a continuar quebrando la convivencia, y eso merece ser recordado en tanto en cuanto la historia se aprende para no caer en los mismos errores. Y es importante en tanto en cuanto la CEDA no era estrictamente fascista, tal y como se decía en la propaganda, y demasiada propaganda y muy poco republicano acabó por suprimir cualquier posibilidad de posiciones centradas o centristas en favor de la polarización de los extremos, tal y como acabó viéndose, por ejemplo, en la licuefacción de cualquier elemento intermedio, llámese Portela o Maura o cualquier republicano, no llegamos ya de centro derecha, en la época del final del año 1935, principios del año 36, hasta febrero, que tenían las llaves del gobierno y no fueron absolutamente incapaces de articular un elemento central o nuclear en el que se articulara un nuevo gobierno, dando la posibilidad a los extremos. En el año 31 dicen las malas lenguas que el Partido Comunista, que surge en España en el año 21, es decir, 10 años antes, salió con un doble mensaje de celebrar la República y celebrar la insurrección revolucionaria comunista. Evidentemente, como eran muy pocos, en el año 31 se volvieron a su casa porque no eran gran cosa. Pero en el año 36 estuvieron en disposición de condicionar lo que fue las candidaturas del Frente Popular, y tuvieron luego en la propia desarrollo de la guerra, empezando por el cuerpo número 5, acabaron teniendo en el año 39 un peso específico los comunistas en lo que es el campo republicano, que tuvo una guerra dentro del propio campo, lo cual también incide en que dentro del campo llamado nacional también hubo una cierta guerra dentro de la guerra, porque dentro de cada campo se trataban de posicionar en buena medida los más extremos, lapidando los melifluos o centristas o centrados, o los más poco
radicales, en el sentido de ir a la raíz de los problemas desde una opción total o totalitaria o totalizadora. Y por tanto, hay que recordar, evidentemente, este 4 de octubre de 1934 y la mal llamada Revolución de Octubre en su amplio espectro para confrontar con todo detalle, tener una memoria colectiva de todo lo que pasó y aprender de todo ello para que la historia nos dé la lección oportuna de tener un futuro más próspero y sin los errores del pasado. Sin más, es que ricasco, agur berobat, beti jalpean.